de cariño, de consuelo. ¿Qué más les puede uno dar o decir para hacer pública esta exigencia, ya al menos de justicia? Porque sí, efectivamente, nada les va a regresar a su hijo, pero por lo menos justicia, que no haya impunidad, para que no haya más crímenes como este. Dolorosísimo, dolorosísimo. Híjoles. Hay otros temas. Hoy son más de 10,000 casos confirmados y más de 30 muertes ya por sarampión en México, cosa que ya no tendría que ocurrir en nuestro país. Pero para poder resolver todas las dudas que todos tengamos sobre esta enfermedad, porque yo sé que hay niños en casa, hay jóvenes en casa, cómo se contagia, cómo se previene, están habiendo vacunas, son suficientes. Yo, como siempre, con tanto gusto me enlazo con el doctor infectólogo Alejandro Macías. Ale, ¿cómo estás? Bien, Adela, mira, aquí a tus órdenes. Buenos días. Buen día, Ale. Oye, pues increíble que estemos de nuevo hablando de sarampión en este país, ¿no? Pues sí, un poco, porque no es algo que creo que independientemente de cualquier cosa todos debemos aceptar. Todos hemos aceptado que es algo que no debió haber ocurrido. Ocurrió y no debió haber ocurrido, eso sí. Pero ya está, Ya está. ya Y va a está. ser muy difícil el control, Adela, porque la inmunidad del sarampión se construye de manera muy difícil. Es como un castillo de naipes. Es muy difícil de hacer y es muy fácil de tumbar. Y una vez que lo tumbas, volverlo a hacer es muy difícil. También hay que decir, en descargo un poco de responsabilidad, que la administración actual recibió una bomba de tiempo, ¿eh? Era algo que pues estaba llamado, múltiples personas, expertos, estuvimos, y me incluyo, diciendo que eso iba a ocurrir, porque era evidente que estaba cayendo la tasa de vacunación. Muchas vacunas, digamos, si te bajas un poco la tasa de cobertura, aguantan hepatitis B, neumococo, inclusive cosas como la difteria, todo eso aguanta que baje un poco la tasa de vacunación y que la recupere después. Pero el sarampión y la tosferina no perdonan. Bajas la tasa de vacunación y van a venir porque van a venir. Y eso fue lo que ocurrió. Y es contagiosísima, es que es contagiosísimo, ¿no? Sí, mira, pongamos, pues tenemos muy vivo el recuerdo de COVID-19. La COVID-19 prácticamente, aunque era muy contagioso, todos los casos que conocemos se dieron por transmisión en interiores mal ventilados por el aire. No hay ningún brote de COVID-19 que se haya relacionado, digamos, por el contacto directo de persona a persona o por secreciones a corta distancia. Todo fue por interiores mal ventilados. Ahora, sarampión no. Sarampión se transmite por interiores mal ventilados, por aerosoles, por contacto directo con las mucosas de una persona que está infectada, pero también por gotitas de saliva y también por contacto indirecto. O sea, si alguien deja el virus del sarampión en una superficie inanimada, en una botella, o sea, luego tomas la botella, te tocas las partes húmedas de la cara, te infectas. Entonces, los mecanismos de transmisión del sarampión son mucho más eficientes y mucho más comunes. Eh, Estaba yo leyendo que al parecer una persona puede contagiar otras 10. Sí, es lo que se llama el R0 de la enfermedad. Pero fíjate, aquí también hay una distinción bien importante. Por cuanto a la gente se preocupa que si el mundial va a empeorar las cosas o la movilidad de la población va a mejorar o va a empeorar las cosas. El R0 de la enfermedad también afecta cuánta gente hay susceptible. Por ejemplo, cuando entró COVID-19, pues el porcentaje de susceptibilidad en la población era del 100%. Nadie teníamos inmunidad para eso. Podríamos tener inmunidad parcial por otros coronavirus que hubiéramos tenido antes. Pero el porcentaje de susceptibles era del 100%. En este momento, el porcentaje de susceptibles en la población probablemente no supera el 15%. O sea, tenemos 85% de la gente que no le va a pasar nada. El problema es que no sabemos quién es ese 15% y hay que vacunar al otro 85%. Entonces, esa es la dificultad. Que México normalmente, para que veamos el tamaño del problema que tiene encima la administración actual
los servicios de salud. México normalmente vacuna por año unos 4 o 5 millones de dosis de vacunas de sarampión. Ahora hay que vacunar por lo menos unos 40 millones de dosis. O sea, 10 veces más. 10 veces más. 10 veces más. Y entonces también a veces la gente dice, no, es que se acabó la vacuna del sarampión, en tal lugar no hay vacuna del sarampión. Es que recordemos la logística que eso va a significar vacunar 10 veces más de una vacuna. Entonces, la vacuna puede estar en el almacén, pero si en un centro de La aplicación distribución, claro. traerla del almacén allí no es nada fácil, toda esa logística. Y eso estamos hablando de miles de centros de vacunación. Es una situación muy difícil. Ahora, ¿hay vacunas suficientes o es insuficiente para la cantidad de vacunas que hay que poner de sarampión? No, entiendo que hay suficiente, por lo menos eso han dicho las autoridades, que la cantidad de vacunas, entiendo que para la fecha se han de haber puesto unos 15 millones, pero te digo, tenemos que ir por lo menos al doble o triple, o 30, 40, quizá más millones de dosis. Entiendo que se han puesto más o menos unos 15 y que ya hay suficiente para incrementar la vacunación a alrededor de 2 millones de dosis por semana. Pero aún así, fíjate, 2 millones de dosis por semana, que es una locura, gigantesco. sí, claro. Es una locura. Sí, pero sí. vamos a suponer que lo logramos hacer, porque México tiene esa cultura de la vacunación. A la gente no le podemos echar la culpa. Si logramos eso, aún así, vamos a estar vacunando 8 millones a 10 millones por mes. Todavía es insuficiente. O sea, veamos el tamaño del problema. De recuperar la inmunidad del sarampión es bien difícil. Va a tomar tiempo. Yo creo que sí, va a tomar tiempo y por el tiempo que se perdió. Así es, o sea, no haber puesto esos 4 millones por año, ahora van a significar tener que poner 40 millones. Ahora la recuperación va a ser mucho más difícil. Es que por mira, eso decía que la administración actual pues, recibió realmente una papa caliente. Uno no se quiere poner político, pero pues sí también hay que hablar de lo que se dejó de hacer, ¿no? Pero así fue, así fue. Y ahora, pues recuperarlo, insisto, no va a ser nada fácil. Vamos a suponer que hay el recurso suficiente, creo que lo ha habido, según han mencionado las autoridades de salud. Hay la intención de hacerlo. Fíjate que ya se recuperaron, por ejemplo, las semanas nacionales de vacunación que nunca debieron haberse quitado. Nunca. México era ejemplo con su sistema de vacunación. Y en sarampión, México fue un ejemplo de cobertura, sí. ¿verdad? Y por cosas como las semanas nacionales de vacunación. De vacunación, claro. Bueno, ya vemos la intención de, ok, vamos a recuperar eso, pero te digo, poner, por ejemplo, 30, 40 millones de dosis en un solo año es algo brutal. Es brutal. Y pues el problema también, Adela, es que no hay opción, ¿eh? O sea, se tiene que hacer, no hay ninguna otra opción. Porque veo yo, por ejemplo, que en algún estado, en Jalisco, estaban cerrando escuelas. No va a servir para nada eso. Si esto no es COVID, que el INE mandó a sus trabajadores a no ir a no presentarse. Primero, ¿quién decidió eso de manera unilateral? No va a servir para nada. Afecta seriamente la continuidad de las instituciones. En las escuelas afecta seriamente la dinámica familiar, afecta seriamente la economía. Lo que tú me digas. Entonces, no va por ahí. Aquí la única solución es la vacunación masiva. Nadie puede ir en contra de cosas tan sencillas como el cubrebocas, que la higiene de manos. Ok, todo eso está correcto, perfecto, no pasa nada. Pero es que no vamos a resolver el problema con eso. Y mucho menos pretendiendo mandar a la gente a su casa. ¿A dónde vamos a llegar? En todo caso, en escuelas, en trabajos, pues chequen si hay alguien que no tenga vacuna, pues mándenlo a vacunar, pero no cierren las escuelas y los centros de trabajo. Eso va a ser una catástrofe. Sí, una catástrofe. Ahora, bueno, pues ya estamos donde estamos. ¿Esto es un brote de sarampión o cómo le llamarías, Ale? Sí, mira, podemos decir un brote o alguien ha dicho, no, eso ya es una epidemia. Es una cuestión semántica. No, la verdad, eso no cambia nada. Yo diría que es una epidemia cuando ya estuviera generalizado un brote de actividad semejante al que hubo en Chihuahua, en Jalisco, en Chiapas, ya generalizado en toda la República. Pero si tú me dices, no, es una epidemia, ok, no nos vamos a pelear por eso, ok, es una epidemia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Verdad? Porque al final lo que hay que hacer es recuperar la tasa de inmunidad en la población. Y la tasa de inmunidad no se puede recuperar más que de dos maneras. O que ya te haya dado sarampión, lo cual es indeseable, o que estés vacunada. Y
aquí no hay más que recuperar la tasa de inmunidad y eso no lo vamos a lograr de otra manera. Que, digo, yo creo que sí se puede aceptar que como se está haciendo, ¿verdad? Tratar de recuperar ese nivel de vacunación de la población, ese nivel de inmunidad, que tiene que llegar a más del 90%. Sí. Ahora, Ale, a ver, en beneficio de la audiencia, de la gente, ¿cuáles son los síntomas del sarampión? Digo, sabemos que tiene marcas en la piel, pero ¿hay síntomas? Sí, claro, no te equivocas, ¿eh? Cuando alguien tiene sarampión, mira, Si no te COVID-19, equivocas. influenza, suele haber casos leves, hay casos asintomáticos, hay otros más graves. Sarampión no, ¿eh? Sarampión para todos los fines prácticos siempre es muy serio. No da casos asintomáticos. Digamos, teóricamente puede dar algunos, pero no, para fines prácticos, sarampión siempre es muy serio, ¿eh? Siempre te va a mandar a la cama. Empiezas con un cuadro como catarral. Te escurre la nariz, te duele la garganta, te da tos siempre. Y luego viene una conjuntivitis y entonces ya aparecen las manchas que empiezan en la cara y de ahí se diseminan al resto del cuerpo, poco a poco en los días. No te equivocas, ¿eh? O sea, es una enfermedad que te va a mandar a la cama y el problema es que te va a mandar a la cama por semanas, ¿verdad? Ujú. Y si no, si se complica, te puede dar neumonía, te puede dar una encefalitis, una infección de la cabeza. ¿Por eso eh, muere la eh, gente? ¿Por eso han Sí, muerto? la gente que muere, muere generalmente por neumonía, como si fuera COVID-19, pero a veces por inflamación en la cabeza, por encefalitis, y menos comúnmente, aunque en los adultos yo lo vi, porque yo vi cientos de casos de sarampión en los 90, en el 89 sobre todo, eh, por diarrea, ¿eh? Hay a veces una diarrea Mm, intensísima. ya. Entonces, puede ser de diversas maneras, pero sí se puede decir que el sarampión siempre va a ser una enfermedad seria, ¿eh? No Seria. tiene casos leves, no tiene casos sintomáticos, y cuando a los 2, 3 primeros días ya te das cuenta que es sarampión, no te equivocas. Oye, Ale, ¿y quiénes se tienen que vacunar? ¿Solo los niños? ¿O quién es la población que se tiene que vacunar? Mira, es prioridad en los niños, ¿eh? Porque los niños, que precisamente fue lo que pasó, se perdió la inmunidad de rebaño en los niños, que son los que mantienen la inmunidad de rebaño, digamos, más activa, porque si tú tienes controlado los niños, digamos, menores de 12 años, aunque hay adultos susceptibles, no se infectan por esa inmunidad de rebaño, porque no Claro. tienen presencia del virus, ¿verdad? Entonces, ahorita todo el que tenga un niño menor de 12 años de edad, chequen que tenga sus 2 dosis de vacuna. Si no tiene 2 dosis de vacuna, hay que llevarlo a vacunar. Hasta donde sé, el sistema de dónde me vacuno, que está en internet, está funcionando bastante Sí, bien. está. Puede ser que en algunos lugares no haya vacuna, pero ahí ya está. Sí, ahorita hay vacuna en tal lugar y puedes ir de inmediato. Entonces, ahorita es prioridad los niños porque ellos son los que van a mantener la inmunidad de rebaño. Ahora, de los que, como en mi caso, ya pasamos de 50 años de edad, por primera vez en la vida tenemos una ventaja de edad. Ya nos dio sarampión, Sí. ya estamos inmunizados, nosotros ya estamos fuera de problema. Independientemente de cualquier cosa, el que tenga más de 50 años, no se preocupe. Está inmunizado, independientemente de cómo haya sido. Yo, fíjate, yo he visto cientos de casos de sarampión en mi vida. En este caso, en Guanajuato, no he visto ninguno todavía. Ojalá que, toco madera, Sí, aquí claro, claro. lo tengamos contenido. Porque eso va a ser unos estados más activos que otros. Pero yo he visto cientos de casos, ¿eh? Yo nunca he visto una persona mayor de 50 años con sarampión. Nunca. 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 Porque puede Entonces, haber quien no recuerde si se vacunó de chiquito, o ya no sí, claro, sabe, o claro. si le Y sí, dio o ¿no? no Y le sí hay dio. casos, claro, y hay casos reportados de sarampión en mayores de 50 años, pero son Es rarísimos. raro, es raro. Entonces, si tienes menos de 50 años, lo que hay que hacer ahí es, si ya te dio sarampión, también ya no necesitas vacuna. Si ya recuerdas haber tenido la vacuna de sarampión, ¿verdad? Algunos todavía tienen la dicha de tener a sus padres y los Y papás los generalmente recuerdan, recuerdan, sí, las sí. mamás recuerdan, ¿verdad? Si están vacunados de sarampión no pasa nada, si tienen cartilla. Si tienen duda, pónganse una dosis de refuerzo. No les va a pasar nada, la vacuna es muy noble, va a pasar la mala onda que le han tirado. Sí. La vacuna es muy noble, muy buena, muy eficaz. Estamos hablando de una vacuna de una eficacia cercana al 100%. Por eso, como decías en un principio, esto no debe haber ocurrido. Tenemos una vacuna económica y tan eficaz que esto no debió haber ocurrido. Claro. Oye, finalmente, ¿hay algún grupo de menores de 50 años que corra algún peligro por vacunarse o es Sí.
¿Quiénes son? Es un peligro teórico, ¿eh? La verdad es que no se No está ha documentado. observado, pero hay que extremar la precaución. Como es una vacuna de virus vivos, el virus está vivo, aunque es un virus atenuado, hay la posibilidad teórica de que si una mujer embarazada se vacuna, el virus pudiera pasar al niño, al producto. Entonces, pues por precaución, se pide que a las mujeres embarazadas no se, no se vacunen, ¿verdad? O a la gente, por ejemplo, si una persona tiene SIDA y está muy descontrolado, o sea que todavía no empieza a recuperar su inmunidad, también casos como eso, o gente que está tomando altas dosis de cortisona porque tiene una enfermedad reumática, o gente con cáncer que tiene una inmunosupresión importante, ahí es mejor que lo consulten con sus médicos. Pero, por ejemplo, hay gente con SIDA que se puede vacunar, o sea, la gente con SIDA que está bien controlada, sin problema, pero eso consúltelo primero con sus médicos. Ya. Y un adulto mayor que tenga preocupación se puede vacunar, pero pues en realidad O sea, seguramente no está tiene inmune, no caso, tiene no tiene caso. caso. Como te decía, a mí me han preguntado mucho eso, los que son de mi rodada, de decirle, mira, oye, por primera vez vamos a celebrar la edad, ¿verdad? Sí, claro, Porque no nos va a pasar nada. Tú y claro, yo ya tuvimos sarampión, ya estamos protegidos, no pasa claro, nada. claro. El adulto mayor hay que tranquilizarlo, no le va a dar sarampión. Estaba yo escuchando, no sé si sea el caso en todo el país, pero por lo menos en la Ciudad de México, que en clínicas privadas no estaban teniendo la vacuna. No sé si porque le Ajá. estén dando prioridad, ¿no? Pues, a la salud pública. No, mira, no hay porque se acabó. El tamaño de la vacunación privada en relación con la vacunación pública es Es minúsculo. mínima, claro. Y se acaba rápido. Y no es de que hoy se te acaba la vacuna y ya mañana la compraste. Cuando te sales de la fila, volver a comprarla. Y es lo que pasó ni más ni menos. Cuando hubo un desabasto de vacuna en los niños porque no se compró, entonces volverla a comprar, volverte a meter en la fila, no es nada fácil. Digamos que ahorita, por ejemplo, que México ha adquirido cerca de 40 millones de dosis, hay que decir que eso tiene sus dificultades y hay que dar crédito en eso, porque no es No fácil es salir fácil a comprar. conseguir 40 millones, sí, No, ¿no? claro que no. Mira, te doy nada más una cifra. Por ejemplo, en vacuna de influenza, México compra cada año 35 millones en el sector público. El sector privado probablemente no tiene más de 1 millón de esos 35 millones. Ya, ya. Oye, ¿es cierto que vino de Estados Unidos el brote? Pues sí, es cierto, pero mira, también hay que decir una cosa, no le podemos echar la culpa a la situación internacional, Sí, porque no. siempre va a haber, mira, Porque una en sola México sí persona. hay una gran cultura de la vacunación, a diferencia de Claro, Estados Unidos, donde hay muchos más antivax, ¿no? Que aquí no. absolutamente. O sea, a ver, porque yo he visto inclusive algunas personas bien intencionadas que dicen, no, miren, esto no fue culpa de México, lo que pasa es que es una situación internacional y nos llegaron. Sarampión siempre va a haber en el mundo, siempre va a haber. Y la única protección Es la no es vacuna. cerrar los aeropuertos, que no vaya a entrar nadie con sarampión, que en esta escuela no entre ni un niño con sarampión porque no queremos que se nos infecten. No, o sea, si tú tienes una población vacunada, no pasa nada, No que pasa venga con nada. sarampión el que quiera, ¿verdad? Porque aquí no va a pasar nada. Y como bien dices, México tiene una cultura de vacunación. Aquí la gente hace filas de horas Sí, para para vacunarse, vacunarse. ¿verdad? Es cierto. Entonces, ese no, sí hay algunos grupos antivacunas en México. Y tú pon en el Twitter, pon, oigan, es bueno vacunarse de esta cosa, y te van a llover insultos, ¿verdad? Porque siempre hay al que dice asesino, que usted está matando con las vacunas. Pero son bien Sí, poquitos, ¿verdad? es mínimo, es mínimo. Es mínimo, ¿no? Eso Aparte es no es una las vacuna excusas. probadísima de años. Claro, entonces, que si entró de Estados Unidos o también que si de Canadá, porque algunos de los que entraron, de los que empezaron en Oaxaca, creo que eran de otro tipo de virus de sarampión, porque hay de muchos serotipos, digamos. Pero es que eso no es excusa, ¿eh? O sea, si tú tienes una población que tiene una inmunidad superior al 90-95%, que venga con sarampión el que quiera y aquí no va a pasar nada, y Claro. se va a limitar solito. Sí, acaso infectará a una persona, pero no va a brotar. El problema es que cuando viene alguien con una sola persona, fíjate, un solo caso de sarampión, que entre en un país que no tiene una buena inmunidad de grupo, una persona puede desencadenar un brote en ese país. Así que si llegó a Estados Unidos, que si llegó a Canadá, que si Sí, los es lo viajeros de menos, internacionales, claro, claro. eso es Es absolutamente lo lo de de menos. menos. Eso Me es lo están de menos. preguntando aquí en el chat que si un niño al que ya le dio sarampión le puede volver a dar.
Es muy poco Es probable. raro. Sí, es verdad. Eso puede llegar a ocurrir, pero es extraordinariamente probable. Esa es otra ventaja de la vacuna del sarampión. Es de por vida. No hay que estar revacunando. Y eso también hace difícil que si no revacunas a adultos, por ejemplo, pues ¿cómo vas a saber de todos los adultos que hay en México, que puedan ser, no sé, 80 millones, cuáles son los que tienen inmunidad para el sarampión y cuáles no? Así sean 10%, ¿eh? Si son 10%, pues es muy difícil vacunar ese 10%. Tú tienes que vacunar casi al 100% para cubrir ese 10%. Porque dices, no, vamos a poner 40 millones de dosis. Sí, pero son 40 millones de dosis que van a cubrir, digamos, unos 5 millones de esos que son los que no tienen inmunidad. Los otros 35 millones ya tenían inmunidad, Claro. nomás que no podemos saber quiénes son, ¿Quiénes son? ¿verdad? Entonces Claro. ahí está la dificultad, que hay que vacunar a mucha gente para encontrar esos pocos que no tienen inmunidad y que se van a infectar en caso de brotes. Claro. Bueno, pues el llamado es a que vayan todos a vacunar a los menores de 50 años, sobre todo a los niños y jovencitos, ¿no? Ahorita, sobre todo niños menores de 2 años, esa es prioridad para Prioridad. recuperar la inmunidad de grupo, Adela. Bueno, pues Ale, como siempre, muchas gracias. Te mando un beso y un abrazo. Sí, Muchas sí, gracias. gracias, querida Gracias, Adela. Que gracias. estés muy bien, que estén muy bien. Cuídense. Gracias. La mejor manera de cuidarnos ahora con este brote de sarampión, sin duda, es con la vacunación. Hay que ir y hay que vacunarse. Se acaban las vacunas, pero el gobierno ya dijo que estaban hablando de más de 20 millones ahora y van a llegar más. Esto es lo más importante al momento y volvemos con el jovencito Murrieta, volvemos con Emilio y con más información, por supuesto.